Doctora, ya le pasé la calidad de anfitrión para que pueda manejar la reunión. No, no te escucho, Valentina. A ver. No, no te escucho. Ahora sí. ¿Ustedes me escuchan o no? Sí, 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 se la profe, escucha se bien. la escucha bien. A ver. Paula, ¿me escuchás? ¿Sí? Bueno, yo no escucho a nadie. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Ya empezamos, ¿eh? Un segundito. Sabe que no quiero. A ver si las puedo sacar a ustedes. Ahí está. Bueno, buenas noches. Les voy a explicar hoy transferencia de fondos de comercio que está en el módulo 6, en el módulo 5, en la parte de contratos. La ley que vemos es la 11.867. La ley es una ley vieja, fíjense que es de 1934. Y se crea esta ley porque en su momento, antes de la ley, cada vez que se transfería un fondo de comercio, ya sea a título oneroso o gratuito, los acreedores ni se enteraban. Entonces, la ley esta, que se aprueba, que el proyecto es de Colombres, protege exclusivamente no a todos los acreedores, sino solamente a los acreedores del fondo, que son los que han suministrado mercaderías o han prestado algún tipo de servicio, no a los acreedores personales del dueño del fondo de comercio, ¿sí? La ley no define al fondo de comercio, pero solamente lo que hace, van a ver ustedes en el artículo 1, es enumerar cuáles son los elementos. Pero si nosotros lo tuviéramos que definir, el fondo de comercio es un conjunto de bienes
materiales e inmateriales que han sido reunidos por su titular para desarrollar una determinada actividad comercial, o ya sea fabricar, vender productos o prestar un servicio. Cuando hablamos de fondo de comercio no es solamente el que vende mercadería, piensen en una fábrica, en un banco, en una compañía de seguros, ¿sí? Todo eso es un fondo de comercio. Y siempre la ley hace referencia a un fondo de comercio que está en funcionamiento, no en gestación. O sea, la ley no se aplica si es un fondo de comercio que está por abrirse, ¿sí? Por ejemplo, compro las mercaderías, alquilo el local, pero nunca lo abrí, ¿sí? Si bien es un fondo de comercio, nunca estuvo en funcionamiento. La ley se aplica cuando el fondo está en marcha, en funcionamiento, no en gestación. La ley van a ver que tiene solo 13 artículos y es fácil, ¿sí? Pero presenta algunos problemas. Uno es que quien quiere adquirir un fondo de comercio nunca sabe a ciencia cierta en qué situación se encuentra el fondo de comercio. No hay ningún organismo que nos dé esa información. Si nosotros vamos al registro público, lo que era el registro público de comercio, no tienen esa información. A la dirección de persona jurídica tampoco. Entonces, en general, cuando se transfiere un fondo, ¿qué se puede pedir? Un certificado de anotaciones personales, un veraz, pero nada más. Entonces, ¿qué pasa? Compro el fondo, empiezo a cumplir o a llevar adelante el procedimiento que establece la ley, y parece fácil, pero muchas veces no se empieza o se cumple a medias y no se termina el procedimiento. O sea, el procedimiento este que nosotros vamos a ver termina con la inscripción, terminaría, ¿no?, entre comillas, con la inscripción en el registro público de comercio o en la dirección de personas jurídicas si fuera una sociedad, por ejemplo. Entonces, ese es un problema, el registro. Y el otro problema que se presenta es que, uno de los inconvenientes es que no sabemos en qué situación financiera está el fondo de comercio. Y el otro problema es el que les comenté recién, el procedimiento en sí mismo, ¿sí? Es una ley muy vieja que habría que reformarla y adaptarla a los tiempos que corren ahora, ¿no? O sea, cuando se sanciona la ley tampoco existía la financiación que existe hoy o el crédito que existe o que tiene cada fondo de comercio, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que están desactualizadas. Entonces, la ley no lo define, es un conjunto de bienes, materiales e inmateriales, que los reúne su titular para desarrollar una actividad. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Algunos hablan de hay una teoría que se llama la teoría atomista o del átomo, que dice que el fondo de comercio, si bien es un conjunto, sus bienes, ¿sí?, no tienen, o cuando nosotros hablamos de fondo, el fondo no adquiere individualidad. O sea, los bienes lo componen, pero el fondo como un todo, como una unidad, no se presenta. Y hay otra teoría, que es la de la universalidad de hecho y de derecho, que es la que dice que el fondo o sea, nosotros cuando hablamos del fondo hablamos de un todo, por más que esté compuesto por distintos elementos, no sé, el nombre, la marca, la mercadería, ¿sí? Es un todo, y ha sido reunido por su titular para cumplir una finalidad. La teoría que toma la ley es la de universalidad de hecho, ¿sí? Lo considera como una unidad, pero no tiene, o sea, nosotros cuando decimos fondo no es un sujeto de derecho, ¿sí? Es una universalidad, pero no es un sujeto de derecho, ¿sí? La ley lo considera no una universalidad de derecho, sino una universalidad de hecho. Esa es la naturaleza jurídica. Ahí está lo que les dije, solo protege, acuérdense, a los acreedores del fondo la ley, o sea, acá no están incluidos los acreedores personales. Los acreedores personales, si quieren ir contra el fondo, van a tener que iniciar cualquier tipo de acción, pero en principio el procedimiento es solo para los acreedores del fondo. Con anterioridad, como les dije, se aplicaba el régimen de la compra-venta, no esta ley porque no existía. Los dos problemas que presenta son el registro público, o sea, el registro porque no tenemos ninguna información para saber cuál es el fondo, y el procedimiento en sí mismo. Elementos. El artículo 1 hace una enumeración enunciativa, o sea que el artículo 1 dice, cuando se transfiera a un fondo de comercio a título oneroso o gratuito, componen el fondo de comercio y hace una enumeración.
La enumeración es enunciativa porque hay otros que no están incluidos en el artículo 1 y es de alguna manera una guía lo que hace la ley, ¿sí? Las partes podrían incluir elementos que no son naturalmente propios de un fondo, ¿sí? Eso de acuerdo a lo que ellas establezcan. Y acuérdense también que cuando hablamos de transferencia, la ley en general se refiere a la transferencia a título oneroso, cuando se vende un fondo de comercio. Pero podría ser también a título gratuito, una donación. ¿Es común? No. Una alocación tampoco se utiliza, ¿sí? Generalmente se aplica cuando hay, o lo más común es que se transfiera a título oneroso, o sea, que se venda un fondo de comercio. Fíjense, estos son los elementos que aparecen en el artículo 1. Las instalaciones del fondo, las mercaderías, siempre piensen, si es un hotel no va a haber mercaderías como puede haber en una panadería o en un almacén, ¿sí? El nombre comercial, la enseña, la clientela, el derecho al local, las patentes, marcas, todos los fondos no tienen marcas, patentes, ¿sí? Los modelos industriales, los dibujos, los premios o distinciones que tenga el negocio, a su trayectoria, a sus productos, y después el artículo dice, y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. O sea que fíjense que ahí podemos incluir todos otros elementos que no necesariamente enumera el artículo 1. No vamos a hablar de todos porque son sencillos, solamente de 2 o 3. Uno es el valor llave o aviamiento, que no está incluido en el artículo 1, ¿sí? Pero ¿qué significa el valor llave? El valor llave es la capacidad o la aptitud que tiene un fondo de generar ganancias, ¿sí? No todos los fondos generan las mismas ganancias, no todos tienen el mismo rendimiento económico. ¿Por qué? Porque no todos venden los mismos productos, no todos tienen los mismos precios, influye la trayectoria, la ubicación del local, la atención que tiene el local de sus dueños. O sea, el valor llave se determina por un montón de características que tiene un fondo, ¿sí? Que lo diferencia de otro, ¿sí? Un negocio que funcionó siempre en el mismo lugar, hace 40 años que funciona, no sé, en 180 luros, ¿sí? Si ese fondo de comercio se vende y se quiere trasladar al centro, no va a funcionar de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lugar en ese caso era clave, ¿sí? O porque su clientela es del barrio, ¿sí? Entonces, el valor llave es eso, es esa aptitud o capacidad que tiene un fondo para generar ganancias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta cuando pueda? El fondo tiene un precio, es un elemento. Si bien no está en el artículo 1, es un elemento. Por supuesto que no va, el valor que tenga este elemento no va a ser lo mismo en un negocio pequeño, ¿sí? Que hace 2 años que está funcionando, que un negocio que funciona hace 30 años, ¿sí? Entonces, el valor llave a veces, ese elemento se determina en forma común entre las partes, o otras veces se fija a través de un estudio o un análisis contable, lo que se llama como due diligencia, o sea, se hace como una especie de radiografía del fondo a través de contadores que determinen cuál es el rendimiento que tiene un determinado fondo de comercio, ¿sí? Entonces, ese valor llave depende de cada negocio. Lo podemos dividir o clasificar en objetivo y subjetivo. El objetivo es el que se transmite. Por ejemplo, la trayectoria que tiene el local, la buena calidad de los productos, y el subjetivo es el que no se puede transmitir, que es cuando ese fondo de comercio o ese negocio es atendido por sus dueños. La única manera que se podría transmitir es que quien compre el fondo los contrate como empleados, pero si no, el valor llave subjetivo no se puede transmitir, o no se transmite en principio. De otro elemento que les quiero mencionar, que acá... Profe, ¿les puedo hacer una consulta cuando pueda? El derecho al local. El derecho al local es el derecho a usar y gozar del lugar donde está funcionando el fondo. A veces el lugar es clave, ¿sí? Es fundamental. No es lo mismo que yo compre un fondo de comercio que funciona en el mismo lugar hace 20 años, ¿sí? Y lo traslade a 60 cuadras de ese lugar. Entonces, para el que compra el fondo, él dice, compro el fondo, pero quiero en el mismo lugar. Entonces, ahí se pueden presentar varios problemas. Si el que transfiere el fondo, o sea, piensen ustedes que cuando ustedes vean
vendo fondo de comercio, en principio no incluye el inmueble. ¿Sí? El fondo de comercio son los elementos, ¿sí? El conjunto de bienes. En principio, cuando hablamos de fondo sería un bien mueble inmaterial o incorporal, ¿sí? Pero las partes pueden pactar que se incluya el inmueble. Si yo soy dueño del fondo y del inmueble donde funciona el fondo, puedo vender el fondo y vender el inmueble. O puedo vender el fondo y celebrar un contrato de locación con el que compra el fondo. ¿Se entiende? Ahí no habría problema. El problema es cuando el que vende el fondo tiene un contrato de locación. Y en su contrato de locación generalmente hay una cláusula que dice que no puede ceder el contrato. Entonces, ¿cómo hago? Vendo el fondo y el local que quiero seguir funcionando ahí, ¿cómo lo soluciono? Y bueno, ahí hay que hablar con el dueño y ver si permite la cesión, seguramente que le va a cobrar, o un plus, si cede el contrato, o un nuevo contrato de locación, ¿sí? Eso sería el derecho al local. No es un derecho de propiedad, el derecho al local, sino un derecho a funcionar en el mismo lugar donde funciona el fondo. ¿Qué elementos en principio? Fíjense que dice, sin perjuicio que las partes pueden pactar lo contrario. O sea, en principio estos elementos que están enumerados acá no están excluidos, ¿sí? Pero las partes pueden arreglar o convenir que se incluyan, ¿sí? Por ejemplo, el inmueble. En principio, cuando ustedes vean, vendo fondo de comercio, no está incluido el inmueble. ¿Podemos pactarlo? Sí. Si soy dueño del fondo y del inmueble, puedo venderlo o celebrar un contrato de locación. Los créditos y deudas que tenga el fondo, salvo que haya cesión, quien adquiere el fondo de comercio, si se cumple con todo el procedimiento, lo adquiere, ¿sí? Sin los créditos, por supuesto, y sin deudas. ¿Puedo adquirirlo? Sí, puedo comprar el fondo y asumir el activo y el pasivo. Pero si no, en principio, están fuera. Todas las obligaciones y contratos que son intuito personae también quedan excluidos. La excepción son los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque para los contratos de trabajo se aplica la ley de contrato de trabajo y lo que pretende la ley es que preservar la fuente de trabajo. Entonces, si el fondo se transfiere, los empleados en principio van con el fondo, ¿sí? Y si el nuevo titular dice, no los quiero a los empleados, ahí hay una excepción porque surge una responsabilidad por la ley de contrato de trabajo solidaria entre el que vende el fondo y el que adquiere. O sea, el que compra el fondo no se saca a los empleados de encima por más que él no los haya contratado, ¿sí? La ley de contrato de trabajo dice que hay responsabilidad solidaria, ¿sí? Por el que vende y el que compra, ¿sí? Si los empleados no los quiere, él asume tiene responsabilidad frente a esos empleados en cuanto a la indemnización. Después, los bienes muebles registrables también. ¿Por qué? Porque cuando se sanciona la ley de transferencias de fondo de comercio, los muebles registrables no tenían la importancia que tienen hoy. Entonces, si fuera, por ejemplo, una empresa de transporte, es obvio que los camiones o las camionetas van a estar incluidas, ¿sí? Si fuera un almacén que hace repartos con una camioneta, no, salvo que las partes expresamente la incluyan, ¿sí? A eso nos referimos. El dinero que haya en el fondo de comercio en la caja tampoco, y el trabajo personal del vendedor o de los vendedores del fondo tampoco. En principio, ¿los puedo contratar? Sí, pero en principio están afuera. Libros de comercio. Vieron que los libros de comercio o los registros, como lo llama el código ahora, y la documentación respaldatoria son una obligación del comerciante, ¿sí? O de la empresa. Tiene la obligación de llevar libros o la carga y de conservarlos. ¿Qué pasa si se transfiere el fondo? Esos libros, ¿se los queda el comerciante el que vende o los transfiere? Bueno, y ahí la doctrina, algunos dicen no, que son una obligación de quien los lleva, que se transmiten solo a sus herederos o a sus sucesores, y hay otra parte de la doctrina que dice que no, que se deben transferir, porque cuando el código dice que hay que conservarlos, no solamente se refiere al comerciante o a la empresa, sino a sus sucesores, que podría ser el que adquiere un fondo de comercio, ¿sí? Y otros dicen que acá en el artículo 1
cuando dice demás derechos de la propiedad comercial e industrial, estarían incluidos los libros de comercio y la documentación respaldatoria, ¿sí? Ahí entonces hay como una doble posición. Forma. La ley establece un procedimiento que las partes van a tener que cumplir cada vez que se realice una transferencia. Más allá del procedimiento que fija la ley, no quita que tengamos que cumplir con el procedimiento de cada uno de los elementos que se transfieren. Si se transfiere un mueble registrable, además de lo que dice la ley, que tenemos que hacer, que ahora lo vamos a ver, hay que inscribir en el registro automotor. Si tuviera por objeto una marca o una patente, también hay que inscribirlo en el registro. O sea, más allá del procedimiento fijado en la ley, cumplimos con el procedimiento que se exige para cada uno de los elementos del fondo. La transferencia, dijimos, puede ser a título oneroso o gratuito, y puede ser total o parcial, o sea, yo puedo transferir todo el fondo o una parte. Y también, fíjese que acá les puse transferencia de elementos aislados. ¿Qué pasa si se van transfiriendo los elementos en distintos momentos, no de una, ¿sí? Un día transfiero la mercadería, o en otro mes las instalaciones, y así hasta que vacío el fondo. En ese caso se está violando la ley, porque yo el fondo, que era uno, lo estoy vaciando para violar el procedimiento que fija la ley, que fija sí, la 11.867. También, cuando se transfiere un elemento, como puede ser, no sé, el nombre del negocio, Las Margaritas, hace 50 años que se llama Panadería Las Margaritas, y vendo el nombre, o transfiero el nombre comercial, también en ese caso, hay que a pesar de transferir solamente ese elemento, tengo que cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque el fondo, cuando yo transfiera el nombre, venda o ceda el nombre comercial, no va a poder girar o no va a poder actuar de la misma manera como lo venía haciendo, entonces estoy violando la ley, ¿sí? Entonces, cuando la transferencia se hace o la venta de los elementos se hace en distintos momentos para producir un vaciamiento de ese fondo, o cuando vendo un elemento que es clave para poder funcionar o para poder yo tener mi giro comercial, también se tiene que llevar adelante el procedimiento, porque si no estoy violando la ley esta. La venta, ¿sí?, puede ser privada, ¿sí?, que es lo más común, o también la ley prevé la venta en remate público, o sea, que yo venda el fondo de comercio a través de una subasta extrajudicial, ¿sí? Son las dos maneras reguladas. Si bien ponemos venta, también acuérdense que la transferencia puede ser por cualquier título. Procedimiento. La ley fija un trámite, ¿sí?, que hay que cumplir. Después vamos a ver qué pasa si cumplimos o no con este trámite. Lo primero que exige la ley es que se confeccione una lista de acreedores. Puede ser que no tenga acreedores, ¿sí?, pero si existen los acreedores, debe realizar quien vende el fondo, o sea, el titular, una lista de acreedores, indicando nombres, domicilios y qué es lo que, o el importe que se debe. Tanto los créditos vencidos como los que están por vencer. No van en esa lista los acreedores personales. Generalmente cuando se inicia todo este trámite que nosotros vamos a ver, se confecciona un boleto que después va a quedar como contrato, como contrato definitivo, y en el boleto se va a poner cuál es el fondo, dónde está ubicado, quién es el comprador, quién es el vendedor, qué elementos las partes incluyen dentro de esa transferencia, ¿sí?, el nombre, las marcas, si hay, la mercadería, el precio, quién se va a encargar de la publicación de edictos, ¿sí? Todo eso va en el boleto. Los edictos se publican por 5 días, en el boletín oficial y en un diario del lugar donde funciona el fondo. ¿Para qué sirven los edictos? Para dar a conocer que el fondo va a ser transferido. Se critica esta forma, o sea, la ley prevé esa forma, pero en realidad los acreedores a veces no son de la zona, otras veces tampoco es que se acostumbra a leer el boletín oficial a ver si alguien va a transferir un fondo, o el diario la parte de edictos, ¿sí? Pero bueno, es la manera de dar publicidad.
Y muchas veces también, ustedes cuando abren el diario y ven la publicación de una transferencia de un fondo de comercio, no contiene todos los elementos que dice la ley. Por ejemplo, dice, panadería La Margarita, ubicada en Colón y Colón Independencia, informa a sus proveedores y clientes que será transferida. Y en realidad está incompleto el edicto o la publicación, porque la ley dice que hay que indicar no solamente el fondo, dónde está ubicado, sino quién es el que vende, quién es su dueño, quién lo va a transferir, quién es el comprador, si interviene un martillero en la venta también, y un domicilio donde los acreedores se van a tener que presentar, o sea, no es que deben, pueden presentarse, ¿sí? Entonces, a veces presten atención o si leen alguna vez algún edicto, van a ver que no tienen toda la información que dice la ley. Una vez que pasaron esos 5 días, la ley establece que los acreedores pueden ejercer o presentarse para ejercer oposición. O sea, los acreedores del fondo no tienen la obligación de presentarse. Pueden o no presentarse, es un derecho. Si no se presentan, no dejan de ser acreedores, pero después no van a poder ir contra el nuevo titular, ¿sí? Van a poder, sí, pueden ir contra el anterior titular y pueden tomar cualquier otra medida, pero no van a poder ir contra el nuevo titular. Durante ese plazo de 10 días, o sea, el plazo que dice la ley es 10 días para ejercer oposición, los acreedores se tienen que presentar a ejercer oposición. Como dijimos, no se oponen a la transferencia que se venda al fondo, sino que se pague el precio, o sea, que el vendedor le pague que el comprador le pague al vendedor el precio del fondo. Para hacer esa oposición se pueden presentar no solo los acreedores que están en la lista, que ya están reconocidos, ¿sí?, sino los acreedores que pueden justificar que lo son. O sea, yo soy acreedor y a mí no me pusieron en la lista. ¿Me puedo presentar en el plazo de 10 días? Sí, me puedo presentar. Acompaño la documentación que acredita que lo soy y me presento. ¿De qué manera me voy a presentar? Bueno, puedo mandar una carta documento para ejercer esa oposición, puedo hacer un acta notarial, puedo presentarme en el domicilio para hacer la oposición con una nota y copia, un original y copia para que me quede constancia que me presenté, ¿sí? Y durante ese plazo de 10 días, que son 10 días corridos, se presentan entonces los que están en la lista. Algunos dicen, si está reconocido en la lista no se tiene que presentar, pero mejor que sí, que nos presentemos igual, ¿sí? Y los que no están en la lista, pero tienen manera de justificarlo. ¿Qué acreedores no necesitan presentarse? Los acreedores hipotecarios, los acreedores con prenda con registro, los acreedores litigiosos, o sea, aquel acreedor que es acreedor pero tiene un juicio pendiente. Hay autores que dicen que no se pueden presentar y otros que sí. Unos dicen, bueno, si hay un juicio, pero igual se tiene que presentar, y otros dicen que no, o sea, ahí también hay división. Aquel acreedor que es acreedor, pero no tiene manera de justificarlo, no se puede presentar, o sea, no se considera esa oposición, ¿sí? Y después, todos los acreedores que, como pueden ser, no sé, ARBA, la municipalidad, la AFIP también. Ellos tienen un régimen además especial porque hay que notificarles, además de los edictos, hay que notificarlos aparte, ¿sí? Pero ellos también tienen la obligación de presentarse en ese plazo. Entonces, voy para atrás de nuevo. Hicimos el boleto, se hizo la lista de acreedores, se publicaron edictos durante 5 días, pasaron 10 días para ejercer oposición, el acreedor puede o no presentarse, ¿sí? No es una obligación, es un derecho, ¿sí? Y no deja de ser acreedor por no presentarse. Una vez que pasaron esos 10 días corridos, a partir de ahí se puede hacer el contrato definitivo. ¿Qué puede ocurrir? Que hubo oposiciones, entonces el comprador retuvo de lo que tiene que pagar al vendedor, retiene las sumas, o puede ser que no haya oposiciones y a partir de ahí se hace el contrato definitivo que se va a inscribir en el registro. Si hubo oposiciones y el comprador retuvo el dinero, en principio la ley dice que se tiene que depositar, ¿sí?, en un banco oficial esas sumas retenidas.
¿Para qué se deposita? Fíjense lo que tiene que hacer el acreedor. Tiene que averiguar si se hizo el depósito, ¿sí? Y en qué banco se hizo. Para después pedirle al juez, ¿sí?, que trabe embargo sobre ese dinero depositado. Es bastante complicado, o sea, entonces a veces lo que se hace es, llegamos a pasar los 10 días, se le paga a los acreedores y no se hace el depósito, ¿sí? Porque el depósito es bastante engorroso para el acreedor, ¿sí? Porque además traba embargo, pero no va a cobrar enseguida, ¿sí? Una vez que se hace ese contrato definitivo, que es el boleto que dijimos que se hace al inicio, la ley dice que se debe inscribir en el registro público, lo que era el registro público de comercio, para que tenga efectos en relación a terceros. La inscripción o terminar este trámite no es sencilla. ¿Por qué? Porque para poder hacer la inscripción en el registro, necesito un abogado, o sea que tengo que o darle poder o estar patrocinado con un abogado, e iniciar un expediente para hacer la inscripción en el registro. En el expediente, como si fuera un expediente común, ¿sí? Es el inicio de una causa, tengo que pagar bono verde, anticipo previsional, tasa de justicia, el boleto sellado, ¿sí? Si estoy casado, si soy persona humana y estoy casado, el vendedor tiene que tener el asentimiento conyugal, ¿sí? Tengo que acompañar un certificado de anotaciones personales, ¿sí? Acreditar que publiqué los edictos, y además, y ahí está el problema, libre deuda de todo, de ARBA, de AFIP, de seguridad e higiene, ¿sí? De todo, para que después se pueda ordenar la inscripción. Como generalmente todo eso no lo tienen los fondos de comercio, se llega hasta la publicación de edictos y después no se termina el trámite. Entonces, esto es lo que vimos recién, ¿sí? Y ahora vamos a lo que ocurre si no cumplo con el procedimiento que establece la 11.867. Y algo que se llama el requisito de optatividad. La ley que impone, la ley impone una forma cada vez que cada vez que se va a transferir un fondo de comercio. Pero la ley no es de orden público. ¿Qué quiere decir? Que las partes celebran el contrato y no publican edictos, no hacen nada de lo que dice la 11.867, el contrato entre partes siempre es válido, ¿sí? No es nulo, es válido. Pero ¿qué sanción trae la ley? Bueno, si no cumplís con lo que dice la ley, las sanciones son dos: la inoponibilidad frente a terceros y la responsabilidad solidaria de todos los que intervinieron: vendedor, comprador, martilleros, intervino, escribano, ¿sí? O sea, que si yo vendo un fondo de comercio y no hago ni siquiera un boleto, ¿sí? Entre las partes siempre el contrato, esa transferencia va a ser válida. El tema es frente a terceros, ¿sí? Y el requisito recuerden, antes que hablemos de eso, que la ley no es de orden público, ¿sí? No, por no cumplir con el procedimiento no es que la transferencia es nula, ¿sí? Y hay autores que hablan del requisito de optatividad. Las partes pueden optar por cumplir o no la ley. El tema es que si no cumplen con la ley, las sanciones son esas dos: responsabilidad solidaria y la inoponibilidad. ¿Sí? Ahí está, la otra responsabilidad solidaria. Y la otra cosa que trae la ley de transferencia de fondo de comercio es poder vender o transferir un fondo a través de una subasta. O sea, en vez de hacerlo a través de una venta privada, se hace a través de una venta pública, que sería a través de una subasta. Y el martillero puede vender o subastar todos los elementos en forma conjunta, o puede subastarlo en forma separada, pero formando parte de ese todo. En este caso, si se vende o se transfiere por subasta, el martillero también tiene que cumplir con la publicación de edictos, esperar que pasen los 10 días para ejercer oposición y hacer la subasta. Cuando realiza la subasta, de lo obtenido retiene gastos gastos y honorarios que no pueden superar el 15%, y lo demás tiene que depositarlo en una cuenta, ¿sí?, judicial. Tiene que abrir una cuenta y depositarlo.
Si no hace eso y paga a los acreedores, la ley dice que también tiene responsabilidad solidaria por esos pagos. Hay un artículo en la ley, que es el artículo 8, que dice que los fondos de comercio no se pueden transferir por un precio inferior a su pasivo. ¿Qué pasa? En la subasta, si se vende un fondo de comercio a través de una subasta, no necesariamente lo obtenido en la subasta va a ser un precio, o lo obtenido va a cubrir los importes, ¿sí?, de las deudas, ¿sí? Entonces, lo que dice el artículo 8 es, si no se pueden vender por un precio inferior a su pasivo. ¿A qué pasivo? Al que fue denunciado en la lista de acreedores, y a los que no están denunciados en la lista, pero que se presentaron a ejercer oposición. ¿Sí? No se puede, salvo que se pongan todos de acuerdo. ¿Sí? La excepción al artículo 8 es cuando se transfiere a través de una subasta y el precio obtenido es inferior a ese pasivo. Entonces, para redondear esto, recuerden, la ley solamente protege a los acreedores del fondo. La ley fija un procedimiento, ¿sí?, pero en realidad no obliga a las partes a cumplir con ese procedimiento. Hay algo que se llama el requisito de optatividad. Podemos optar por llevar adelante este procedimiento o no, pero si no lo cumplo, 2 sanciones. La ley no es de orden público, responsabilidad solidaria de todos los intervinientes y inoponibilidad, ¿sí? Siempre la inoponibilidad no es en relación a todos, sino a todos aquellos, solamente aquellos, ¿sí? Porque si se publicaron edictos, el acreedor ya se da por informado o anoticiado de que se transfiere. Se refiere a los terceros que contrataron con el titular del fondo después de la publicación de edictos, ¿sí? Y ahí habla entonces de inoponibilidad. Y los plazos son 5 días para publicar edictos, 10 días para ejercer oposición, y 20 días si se retuvieron sumas, durante 20 días tienen que estar depositadas para que los acreedores puedan trabar embargo, ¿sí? Una vez que pasaron los 10 días, yo ya puedo celebrar, ya queda el contrato, el boleto que hicimos al inicio, como contrato definitivo, y lo inscribo, o lo debería inscribir en el registro, ¿sí? Eso sería entonces todo lo que vemos de transferencia. ¿Quedó claro? ¿Me quieren hacer alguna pregunta antes que pase a otro tema? ¿Está? ¿Seguimos? A ver el chat, ¿dónde estaría? No, no los escucho, porque tienen todos apagados el micrófono. Creo que no te escuchan, me cambié la hora pensando que tenía el micrófono. Pero ustedes me escuchan, ¿no? Sí, bueno. Entonces, ¿quedó claro el tema? La ley es cortita, ¿sí? Son 2 o 3 cosas que hay que saber bien. Bueno. No, a todos los compañeros que hablaron no escuché a ninguno. A ver si les puedo desbloquear el... Si Ahora, quieren, profe, escribo porque por acá, pero desbloqueamos no. el... Hablé como un loro. ¿Está todo bien entonces? ¿Nos escucha, profe? ¿Me escuchás? Esperen que me fijo a ver si puedo desbloquearlos. Si empiezo a tocar, después no me van a escuchar a mí seguro tampoco. Bueno. A ver, fíjense si me pueden preguntar por acá, por el chat, que lo abrí. Sí,
Sí, sí, Daniel, pregúntame por el chat. Bueno, ¿sigo con otro tema? Está más bien previsto como una protección para el comprador del fondo. Sí, en realidad es para, o sea, el comprador del fondo, cuando el tema es el siguiente, si el comprador no lleva o no cumplen con el procedimiento, él asume la responsabilidad solidaria, ¿sí? No se desliga de la situación. Pero también está, en principio ahí él estaría protegido, pero también está fundamentalmente al que protege es al acreedor del fondo, porque si no se cumple con nada, antes de la ley, el nuevo adquirente no respondía nunca, porque se transfería y no se enteraba y no se podía hacer nada contra ese nuevo titular. Para los dos sería la protección. En principio, para los acreedores del fondo. En principio, la ley, fundamentalmente para los acreedores del fondo. Y el comprador, si no cumple con la ley, él asume una responsabilidad solidaria por las obligaciones anteriores a la transferencia. ¿Está? Bueno. Ahora entonces... Bueno. Ahora entonces vamos a ver otro tema que es lo que nos queda de tiempo, que es fideicomiso, que es bastante largo, pero bueno, vamos a ver si puedo verlo, lo podemos ver. Bueno, fideicomiso es un tema muy largo que está también en el módulo de contratos. El contrato en fideicomiso está regulado en el Código Civil y Comercial, en el libro 3, en la parte de derechos personales, y en el título 4 como un contrato en particular. Y ahí van a tener dos capítulos. Uno que habla del contrato de fideicomiso y el capítulo 31 que habla de un derecho real, ¿sí? Que es el dominio fiduciario. Todo eso desde el 1666 al 1707. El origen del contrato del fideicomiso se da en el derecho romano como pacto de fiducia. Pacto de fiducia, ¿qué es? Es un pacto de confianza. Es un encargo que se hace a otra persona, ¿sí? Por la confianza que se tiene. El Código Civil derogado, el Código de Comercio no lo regulaba, y el Código Civil sí regulaba solamente en 1 o 2 artículos el dominio fiduciario. La ley 24.441, que es la ley que yo les nombré la otra vez cuando vimos leasing, esta ley, que es una ley ómnibus, la ley de fomento a la vivienda y a la construcción, regulaba el fideicomiso, ¿sí? Ahora esta ley, todo el articulado de fideicomiso está derogado, ¿por qué? Porque el Código Civil y Comercial lo incorpora al contrato. Y otro antecedente es el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de 1998, que ya incorporaba como contrato al fideicomiso. Antes de leer el artículo, para que lo entiendan, el fideicomiso es tratado en el Código como un contrato, ¿sí? Surge en principio como un contrato, pero es una de las formas en las cuales puede surgir. ¿Por qué? Porque también el fideicomiso puede surgir por ley. Por ejemplo, el Estado crea un fideicomiso para, no sé, construir viviendas, ¿sí? Y no necesariamente hay un contrato, sino que surge por ley. O a veces también, como les puse ahí, a través de una declaración de última voluntad, o sea, a través de un testamento, ¿sí? El fideicomiso, o sea, no solamente entonces surge como contrato. Ustedes, la mayoría de los artículos se refieren al fideicomiso como contrato, pero puede surgir también por testamento o por ley. Cuando nosotros hablamos de fideicomiso, el fideicomiso no es un sujeto de derecho. En otros países sí se constituye como un sujeto de derecho, pero en nuestro país no, ¿sí? Es tomado en principio como un contrato. Por lo tanto, si no es sujeto de derecho, no puede adquirir derechos y obligaciones. El fideicomiso, ¿sí? Después vamos a ver
que el fiduciario, que es el que maneja el fideicomiso, va a adquirir derechos y obligaciones o en nombre de ese patrimonio, ¿sí? Pero en principio no es sujeto de derecho, por lo tanto, personalmente, por decirlo de alguna manera, no adquiere derechos y obligaciones. Quien maneja toda la vida o administra un fideicomiso es el fiduciario. Fíjense lo que dice la definición. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte que se llama fiduciante transmite, ¿sí?, o se compromete a transmitir la propiedad de bienes. Puede ser que la transmita o que se obligue a transmitir bienes a otra persona que se llama fiduciario, y que el fiduciario, se obliga a ejercer esa propiedad en beneficio de otra que es beneficiario, que se designa en el contrato, y luego a transmitirla al fideicomisario. Resumiendo esto, el contrato de fideicomiso es la transferencia que se hace, es a título de confianza. O sea, yo te transfiero a vos, Paula, ¿sí?, bienes para que vos con esos bienes los administres, y podés hacer, de acuerdo a lo que diga el contrato, por ejemplo, lo vas a administrar para construir un edificio, lo vas a administrar para hacer un proyecto agrícola, lo vas a administrar para mis hijos menores, lo vas a administrar los bienes para mis hijos que tengo un hijo discapacitado. Entonces yo quiero que vos los administres y que lo que obtengas de esos bienes vaya a él, que es el beneficiario, ¿sí? Por eso se dice que el fideicomiso está relacionado con eso, con un pacto, con un acuerdo de confianza. Yo te lo doy a vos. Fíjense que el artículo dice que se transmite, pero en realidad yo te lo voy a dar, pero no a título oneroso ni gratuito. Esa transmisión que yo te hago a vos no es que te lo voy a donar, ¿sí?, ni te lo voy a vender. Te lo transmito en confianza. Te transmito lo que se llama la propiedad fiduciaria, ¿sí? ¿Sí? Una propiedad, una propiedad que vos vas a administrar, pero que en determinado momento va a volver, ¿sí?, al fideicomisario o al que esté designado en el contrato, ¿sí? Sería así, o sea, a veces se dice que el fideicomiso, si nosotros decimos fideicomiso, ¿para qué sirve? Y si yo digo fideicomiso solo, en principio no me sirve para nada si yo no le pongo un negocio adentro del fideicomiso, ¿sí? ¿Y qué le voy a poner? Y le voy a poner, como les dije, la realización, la construcción de un edificio, ¿sí?, un proyecto agrícola, la emisión de títulos, que ese es el fideicomiso financiero, ¿sí? O sea que las finalidades que puede tener el fideicomiso son muchos. También el de garantía, o sea, se constituye un fideicomiso en garantía, o sea, los bienes que están dentro del fideicomiso van a dar o van a estar en garantía de una obligación, ¿sí? O sea que hay muchas, si bien la ley van a encontrar solamente, o sea, el código lo regula en forma general al fideicomiso, y después hay algunos artículos que regula el de garantía, el testamentario y el fiduciario. No está regulado el inmobiliario, ¿sí? Lo regula en forma general y después van a encontrar algunos artículos especiales. A ver si quieren, antes de seguir, quiero ver si me quieren preguntar algo. No se ve. ¡Ay! No lo ven al PowerPoint, qué mala suerte. ¿Lo ven ahora o no? Ah, muy bien. Qué mala suerte que tengo, chicos. Yo tendría que volver al pizarrón y a la tiza porque... Esperen, ¿eh? ¿Ahí lo ven? Bueno, me escucharon hablar a lo loco. ¿Ahí lo ven? Oh. La pandemia me está matando, me está matando. Me encantaría ponerles el micrófono para que me puedan hablar. Bueno, pero
volviendo al tema, ¿entendieron todo lo que les dije? Ah, muy bien. Solamente le mostré esta fotito. Esta. ¿Sí? Que está la ubicación, muy bonito todo, pero no veían nada. Ay, Dios. Bueno, no importa, lo bueno que ahora está. Menos mal que se me ocurrió decirles algo. Bueno, ¿sí? Ubicación. Está todo escrito lo que les dije. Antecedentes. Todo lo que les dije está ahí. Y ahí está el esquema, ¿sí? Todos esos sujetos. Yo tengo una pregunta, ¿el fiduciario cobra? Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a llegar. Sí, también lo vamos a subir y ahora vamos a llegar a eso que preguntan. El fiduciario, sí, ahora voy a llegar a esa parte. O sea, el fiduciario, la transmisión, o sea, una cosa es la transmisión que se hace de los bienes, que no es ni a título oneroso ni gratuito. O sea, esa transmisión, los bienes se los doy a Paula, pero no se los vendo ni se los dono. Se los doy para que ejerza, sí, en la confianza que yo le tengo a ella, porque ya la conozco del otro cuatrimestre. La confianza es que se los doy para que los administre a favor de un hijo mío menor, ¿sí? Esa transferencia no es ni a título oneroso ni gratuito, pero Paula puede, como yo la conozco, me dice, no, puede ser gratuito, que no me cobre, o puede ser oneroso, que pactemos un honorario por esa administración, ¿sí? Si no se pacta nada, ni se dice nada que es oneroso y gratuito, es oneroso, ¿sí? Después lo fijan las partes o se fija judicialmente. Entonces, todos estos sujetos intervienen. Fíjense, fiduciante transmite al fiduciario, beneficiario de la administración que haga el fiduciario, fideicomisario, destinatario final de los bienes. En el contrato vieron que hay varios sujetos, pero las partes son el fiduciante y el fiduciario. El fiduciante es el que transmite o hace la transmisión de bienes, ¿sí? Y el fiduciario es el administrador, el que los recibe. Pero van a intervenir otros sujetos, el beneficiario y el fideicomisario, ¿sí? Que van de alguna manera, esto se llama estipulación a favor de terceros. Hay una estipulación a favor del beneficiario, ¿sí? Y el fideicomisario que van a tener que aceptar, expresamente o tácitamente, ¿sí? Pero sí o sí vamos a tener que tener estos dos. Si no tenemos fiduciante y fiduciario, ¿sí? No vamos a poder celebrar el contrato de fideicomiso. ¿Qué función cumple cada uno? Bueno, más o menos se las dije. El fiduciante, que sería el constituyente, que puede ser una persona humana o jurídica, es el que transmite los bienes, ¿sí? A título de confianza, ¿sí? Y el fiduciario es el administrador. El administrador puede ser una persona humana o una persona jurídica, salvo, recuerden en el fideicomiso financiero, que el fiduciario solamente puede ser o una entidad financiera o una sociedad, ¿sí? Una persona jurídica autorizada por la Comisión Nacional de Valores. En los demás casos podría ser una persona humana o jurídica. Y es el que administra, el que lleva adelante, ¿sí? Todo el proyecto o el objetivo que tenga el fideicomiso. Y el beneficiario es a favor de quien se ejerce esa propiedad, ¿sí? El que va a tener, si fueran, por ejemplo, el alquiler de departamentos, no sé, Paula, yo le di los departamentos para que los administrara, y lo que obtenga, o los frutos que obtenga, van a ir para el beneficiario. Y el fideicomisario es una figura que existe en nuestro código, que en otros países no existe, porque el fideicomisario es como si fuera un beneficiario residual. Una vez que termina el fideicomiso, lo que queda de ese fideicomiso va al fideicomisario, que normalmente termina siendo también el beneficiario, ¿sí? O sea que ese rol lo puede cumplir cualquiera de los dos. Y acá les puse los roles compatibles.
O sea, ¿qué puede ser uno y otro? Por eso, si bien el fiduciante y fiduciario van a estar siempre, fíjense lo que pusimos. El fiduciante, o sea, yo le transmití los bienes, también puedo ser beneficiario. El fiduciante también puede ser fideicomisario. Supongamos que el fiduciante, el fideicomiso es un fideicomiso inmobiliario, ¿sí? Paula va a construir es el fiduciario y va a construir el edificio. Yo soy fiduciante, pongo el terreno, ¿sí? Y también soy beneficiario, porque me voy a quedar con las unidades que queden construidas o con la plata que se obtenga de la venta de esos departamentos, ¿sí? Entonces puedo ser, fíjense, beneficiario y puede ser fideicomisario. Fiduciante y fiduciario no se admite que sean la misma persona. Tienen que ser distintos. Fiduciario y beneficiario. Ahora es admitido. Hay mucha discusión o la doctrina está dividida en relación a que el fiduciario, o sea, Paula, que es la que administra el fideicomiso, también sea beneficiaria, porque en realidad ella tiene un dominio, ¿sí? Tiene un dominio, o una propiedad, ¿sí? Pero la tiene a los efectos de la confianza que yo le di a ella para que lo administre. Entonces ella que administra y va a administrar en interés propio, porque si es beneficiaria pasaría eso. Pero la ley lo admite, dice, si las partes lo convinieron o lo arreglaron así en el contrato, puede ser, ¿sí? Siempre que el fiduciario no ponga sus intereses o por arriba del fideicomiso. Fiduciario puede ser el fiduciario no puede ser fideicomisario. Fíjense, puede ser beneficiario, pero no fideicomisario. Y el beneficiario puede ser el fideicomisario, ¿sí? Fíjense que los roles no son estáticos, ¿sí? Se pueden ir cambiando, una misma persona puede estar en los otros roles del contrato. Bueno, los caracteres del contrato. Es consensual, se perfecciona por el acuerdo de partes, no es necesario que yo le entregue los bienes a Paula, se perfecciona por el consentimiento, es bilateral, tenemos los dos derechos y obligaciones, nominado, típico, es formal, eso ahora lo vamos a ver más adelante, y acá está lo que preguntaba, ¿es oneroso o gratuito? Y depende, ¿sí? Podrá ser oneroso o gratuito, de acuerdo si puede ser que yo a la persona que designo como fiduciario sea familiar o amigo y pactemos que va a hacer esa administración gratuitamente, o puede ser onerosa. Es conmutativo, ¿sí? Todas las ventajas, desventajas, obligaciones, derechos de las partes están marcadas desde el inicio, y es un contrato que dura en el tiempo. Bueno, voy a parar acá un minuto a ver si me quieren preguntar algo. ¿Por qué puede ser beneficiario? Porque la ley determina que puede tener las ventajas, por ejemplo, puede ser beneficiario de los frutos, ¿sí? Pero no de lo que quede, del inmueble o de los muebles que queden al finalizar, ¿sí? Eso depende de lo que... Es medio como contradictorio, porque en realidad el fideicomisario muchas veces, como dijimos, es el beneficiario residual. Pero suponete que el beneficiario sea solamente de frutos, ¿sí? O de dinero que generen esos bienes, y los inmuebles o las propiedades o los bienes muebles, si fueran muebles registrables, no irían si hay un fideicomisario para el fiduciario, sino para el fideicomisario. ¿Por qué puede ser beneficiario? ¿Por qué sería como una venta o donación y solamente puede administrarlo, también puede disponer y negociar con el soberano depende del contrato? En realidad, yo la transferencia que hago de los bienes no es ni venta ni donación. O sea, yo le transfiero, el pacto o la propiedad fiduciaria es transferir, ¿sí? Le transfiero la propiedad, pero solo a los fines de que haga o que administre esa propiedad. Y hay un determinado momento, cuando se cumpla una condición o el plazo del contrato, esos bienes vuelven, ¿sí?
podrán volver o a un beneficiario o en última instancia también al fiduciante, ¿sí? Ahora, una cosa es esa transmisión, ¿sí? Que no es onerosa ni gratuita, y otra cosa es lo que me cobre Paula para administrar el fideicomiso, que es otra cosa. Ella me va a cobrar porque no lo va a hacer gratis. En realidad, en principio, la figura del beneficiario y fideicomisario no son lo mismo, ¿sí? Pero, porque en realidad el beneficiario sería el que obtiene todas las ganancias, frutos de la administración del fideicomiso, ¿sí? Y si hay un beneficiario y además hay un fideicomisario, el fideicomisario adquiriría los bienes en última instancia o residualmente, ¿sí? Pero termina siendo como un beneficiario, o sea que la figura del fideicomisario existe solamente en nuestro país. Podría ser el fideicomisario no beneficiario, pero normalmente es el beneficiario. Bueno. ¿Qué cláusulas tiene que contener el contrato? Fíjense que el 1667 dice, el contrato debe contener. Y en realidad el artículo establece contenidos mínimos. Las partes pueden, por supuesto, establecer otros contenidos. Pero si las partes, alguno de las exigencias que dice el 1667 no las incluye en el contrato, los demás artículos que siguen al 1667, de alguna manera solucionan el inconveniente o el problema, ¿sí? O sea que si no ponemos algo de lo que dice acá, ¿sí? No hay una sanción, la ley no establece una sanción, el contrato es válido, y además van a ver que después los demás artículos solucionan el inconveniente de la omisión que hayan hecho las partes en el contrato, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Individualizar los bienes. Si se van a incorporar, porque si bien los bienes pueden incorporarse al principio, también puede haber incorporación después de bienes. Y entonces, si se incorporan después de constituido el fideicomiso, tienen que estar determinados, ¿sí? También, cuáles bienes, de dónde, individualizados, ¿sí? Después, ¿cuál va a ser el plazo o condición del fideicomiso? La identificación del beneficiario, del fiduciario, y las obligaciones y derechos que tiene el fiduciario. Todo lo que son derechos y obligaciones del fiduciario están previstas si no están en el contrato, están previstas después en el articulado que sigue en el código, ¿sí? Entonces esto solo se refiere al contenido que debería tener el contrato. Plazo. ¿Cuánto dura un fideicomiso? Tiene un límite. Los autores dicen que no tiene sentido el plazo que se pone al contrato, porque hay veces que un fideicomiso necesita tener un plazo mayor del fijado por la ley. La ley dice 30 años, ¿sí? Si se fijan 40, son 30. Y excepto que el beneficiario sea una persona, un incapaz o tiene capacidad restringida. Entonces, en ese caso sí puede ser por un plazo mayor, ¿sí? Pero recuerden, en principio 30. La norma es de orden público, ¿sí? No puede ser dejado de lado por las partes. Si lo hicieran, se baja. Si ponemos plazo 40 años, se baja automáticamente, el fideicomiso se extingue a los 30 años. Bueno, forma. Cuando nosotros decimos que se transmiten, que hay transmisión de bienes, no siempre se transmiten cosas, ¿sí? Yo puedo transmitir un inmueble al fideicomiso, puedo transmitir un bien mueble registrable, una camioneta, ¿sí? Bienes muebles en general, ¿sí? Pero también puedo transmitir créditos, derechos, ¿sí? Que no son cosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de transmitir el dominio, en el caso de la transmisión que yo le hago a Paula de un inmueble, le transmito lo que se llama el dominio fiduciario. El dominio fiduciario es una especie de dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque ella adquiere el dominio a los efectos de administrarlo, pero después no se va a quedar con el dominio en principio, porque podría quedarse después como beneficiaria, pero el dominio que yo le transmito es imperfecto. Acuérdense que el dominio es solamente sobre las cosas.
Si yo a Paula no le transmito cosas, sino que le transmito créditos que tengo a mi favor, ¿sí? No es una cosa, no es un dominio, ¿sí?, imperfecto. Entonces, en ese caso, habría una cesión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ahora después vamos a ver resumidamente cuáles son el objeto de un fideicomiso, pero acuérdense, si son cosas, se habla de dominio fiduciario, ¿sí? Si no son cosas, yo lo que voy a transmitirle a Paula es, o les voy a ceder, no le voy a transmitir el dominio, le cedo, pero no se habla ahí, en ese caso, de dominio imperfecto o dominio fiduciario. La propiedad fiduciaria sería las cosas y los derechos o créditos. Bueno, vamos a la forma. Se puede celebrar el contrato de fideicomiso por instrumento público o privado. Ahora, excepto cuando se exige para determinados bienes una forma determinada, ¿sí? Si se exige instrumento público, sí o sí lo tengo que hacer por instrumento público. Si no, instrumento público o privado. Y además lo tengo que inscribir, si yo le transfiero a Paula un inmueble, además lo tengo que inscribir, esa transmisión o ese dominio fiduciario en el registro de la propiedad inmueble. O sea, si yo pidiera un informe de dominio del inmueble que le transmití a Paula, va a decir dominio fiduciario, ¿sí? O sea, yo te lo di en el fideicomiso, pero tengo que inscribirlo en el registro, porque si no, no es oponible a terceros, ¿sí? Ahora, si yo le transmito a Paula bienes que no son registrables, no sé, mercadería o máquinas, ¿sí? Bienes que no sean registrables. En ese caso, ¿sí?, no va a haber una inscripción en un registro porque no se inscriben. Entonces, en esta, ven que está separado, o sea, en una parte yo les pusimos, el contrato se celebra por escrito. Si son bienes muebles, bienes registrables, se debe inscribir en el registro respectivo. Pero además, la ley exige ahora la inscripción en el registro público, ¿sí? En lo que era el registro público de comercio. O sea que el contrato de fideicomiso se debe inscribir en el registro público de comercio. Si es un inmueble, para poner el ejemplo, se inscriben los dos registros. En el registro público, en el registro de la propiedad y en el registro público de lo que es el registro público de comercio. Si no lo inscribo, es inoponible a terceros. Tiene efectos entre partes, pero no frente a terceros. ¿Qué puede ser objeto del fideicomiso? Bienes muebles, inmuebles, créditos, universalidades. Por ejemplo, un fondo de comercio podría ser objeto de un fideicomiso, ¿sí? Y acá les puse lo que les dije recién. Dominio fiduciario, que es un derecho real, recae solo sobre cosas. El resto de bienes se puede hacer una cesión, pero no es dominio fiduciario. Modalidades de fideicomiso. Las que regula el código son regula el fideicomiso en general y después regula el fideicomiso financiero, el fideicomiso testamentario, el inmobiliario no está regulado, el de administración sería toda la regulación del código y el de garantía en un solo artículo. Bueno, ya falta poco, chicos, ¿eh? Efectos que produce el fideicomiso. Lo que transmito yo es lo que se denomina propiedad fiduciaria, ¿sí? Todo lo que está dentro de esa transmisión se llama, o esos bienes, se llama propiedad fiduciaria. Y la transmisión que yo hago a Paula es a título de confianza, ¿sí? Ella no adquiere el dominio perfecto, ¿sí? No ingresan a su patrimonio. Ella va a actuar como una dueña, ¿sí?, pero no ingresan a su patrimonio. Vamos a ver, hay autores que dicen que en el caso del fideicomiso es una persona con dos cabezas o con dos patrimonios. Paula va a tener dos patrimonios, el de ella, el personal, y el patrimonio del fideicomiso, separado de su patrimonio. Para que puedan producirse estos efectos, tenemos que inscribir si es un bien mueble, un bien registrable en el registro respectivo y además en el registro público de comercio o en el registro público. El 1685 dice que el fideicomiso, quizás
es uno de los efectos más importantes. Es un patrimonio separado, ¿sí? Actúa Paula como dueña, pero los bienes no están dentro de su patrimonio, ¿sí? Está separado. Y el fideicomiso se exterioriza o actúa mediante el fiduciario, que sería Paula. Y acá volvemos a poner, no tiene personalidad jurídica, no es sujeto de derecho, ¿sí? Es un patrimonio de afectación. ¿Afectado a qué? A un fin, ¿sí? Que puede ser la construcción del edificio, o en garantía, etc. Alguien había preguntado lo de los acreedores. ¿Qué pasa con los acreedores que tienen, las deudas que tiene Paula, personales? ¿Pueden ir contra el fideicomiso? No. Porque ese patrimonio es inmune. Ni los acreedores ni de Paula, ni de los beneficiarios, ni del fiduciario, sí están separados. Salvo que nosotros hayamos formado o constituido el fideicomiso en fraude de los acreedores y se demuestre. Si no, en principio, esos acreedores no pueden hacer nada. ¿Qué pasa si Paula administró? Ya terminamos, queda 10 minutos, 5 minutos y termino. ¿Qué pasa si administró mal el fideicomiso? ¿Qué pasa con las deudas del fideicomiso? Bueno, las deudas, o los acreedores que son del fideicomiso no personales, se van a cobrar de los bienes del fideicomiso, salvo que haya responsabilidad de Paula. Pero si no, ese patrimonio sí responde por las obligaciones que se asumieron durante la administración. ¿Quiebra el fideicomiso? ¿Concursa el fideicomiso? No, no es sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo lo liquidamos? Hay deudas, hay que pagarlas, ¿cómo lo liquidamos? Puede ser que en el contrato lo hayamos pactado, o puede ser que no. Si no lo pactamos, hay que ir a la justicia y el juez va a liquidar el fondo con un procedimiento similar al del concursos y quiebras, ¿sí? Pero no igual, porque el fideicomiso no quiebra ni concursa. ¿Sí? Pero esa es la manera de liquidar. ¿Puede Paula vender los bienes que yo le transmití? ¿Puede grabarlos? Sí, puede hacer todo, salvo que se hubiera establecido alguna cláusula en el contrato que no lo permita hacer. Pero en principio ella, si no existe esa cláusula, actúa como dueña. ¿Puede iniciar acciones o presentarse en juicios donde se demanda al fideicomiso? En realidad al fideicomiso no lo podemos demandar, demandamos al fiduciario, porque el fideicomiso no tiene personalidad. Entonces ella tiene facultades para presentarse en juicio o ser demandada. ¿Cómo se extingue el fideicomiso? Se cumplió el plazo, la condición, ¿sí? Se revocó la revocación del fiduciante, ¿sí? Lo revoca revoca el funcionamiento del mismo, y otra causal prevista en el contrato. Cualquier otra causal. Resumiendo, ya terminamos. Fíjense, esto es lo que vimos. Fiduciante transmite al fiduciario, en síntesis, ¿no? Al fiduciario la propiedad de bienes. Acuérdense, dominio imperfecto si son cosas, si no, cesión. Esa propiedad, el fiduciario o Paulita lo va a administrar a favor del beneficiario. Recibe los frutos. Si fuera un edificio, puede ser que las unidades, o pueden ser lo que se obtenga de la renta de los alquileres si se transmitieron inmuebles, y el fideicomisario es el que adquiere la propiedad final. Si fuera, fíjense, un fideicomiso inmobiliario, fiduciante, propietario, aporta el terreno al fideicomiso. El fiduciante inversor o los aportan plata para la construcción. El fiduciario, que puede ser el desarrollador del proyecto, o puede ser el constructor, o puede ser Paula, que no es nada, pero lo va a administrar y va a llevar, a Paula me va a odiar hoy, va a llevar adelante el proyecto, ¿sí? Es el fiduciario. Y el beneficiario, el beneficiario van a ser los que van a adquirir las unidades o la plata de la venta de esas unidades. Bueno.
el fideicomiso financiero, solamente les voy a decir brevemente, porque del fideicomiso financiero hay una clase grabada, que escúchenla y después me preguntan cualquier cosa, pero porque es el más complicado de todos. En el fideicomiso financiero, el fiduciante lo que transmite al fiduciario son créditos. Y el fiduciario, que va a ser un banco, ¿sí?, una entidad financiera o una persona jurídica, va a convertir esos créditos en títulos y los va a vender en el mercado. Por eso el fiduciario solamente puede ser aquel que está autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Y ustedes dirán, ¿qué créditos? Y termino, no los vuelvo más locos hoy. Los créditos... hay un ejemplo de Garbarino, que Garbarino vende electrodomésticos, o Frávega también, en cuotas, y esos créditos, si bien son créditos, son activos, se mantienen, son ilíquidos. A esta hora ya creo que este tema es re difícil para que lo puedan entender, pero quiero que se vayan con una idea para después, cuando lo escuchen, puedan acordarse. El fiduciante es Garbarino, tiene activos, vendió heladeras, lavarropas, ¿sí? Esos son activos, pero en realidad están inmovilizados, porque no los cobró. Entonces lo que hace es dárselo al fiduciario, se lo cede, que va a ser un banco o una sociedad autorizada. Y el fiduciario se va a encargar de emitir títulos, que pueden ser títulos de deuda o certificados de participación. Esos títulos los va a vender en el mercado de capitales. Y de esa manera, esa plata va a ir al fiduciante. A veces el fiduciario le adelanta a los fondos, o otras veces se venden los títulos y ahí recupera el dinero. Fíjense, activos y líquidos, propiedad fiduciaria, ¿sí? Estos activos van a garantizar los títulos valores que se emitieron. Este tema, escúchenlo, está grabada la clase, después se las voy a subir al grupo del teléfono, para que la escuchen, y la próxima clase me pregunten sobre eso. Y a ver... sí, ¿cómo sería el fideicomiso en garantía? El fideicomiso en garantía, el fiduciante puede ser, el que constituye el fideicomiso en garantía puede ser el propio deudor o puede ser un tercero, ¿sí? Lo que se hace es afectar bienes, pueden ser cosas o pueden ser créditos, en garantía de una obligación, como si fuera una fianza, ¿sí?, pero, porque en realidad el fideicomiso en garantía no es un derecho real de garantía, ¿sí? Lo que se hace es incorporar bienes a ese fideicomiso para que garanticen la obligación de un acreedor. Si el deudor paga, no hay problema, los bienes vuelven al deudor. Si el deudor no paga, los bienes se pueden subastar, se pueden vender por el fiduciario, o sea, no necesitamos recurrir a la justicia para subastarlo, o sea, el fiduciario los podría vender para cobrarse los créditos. O también, con lo que se obtiene del fideicomiso, pagar esos créditos. ¿Los acreedores del fiduciante pueden ir? No. Los acreedores del fiduciante no pueden ir contra el fideicomiso, porque el fideicomiso, a la vez que los bienes se incorporaron, es inmune, ¿sí? O sea que es un patrimonio separado de todos los que intervienen, salvo que no se haya hecho la inscripción. Si no se hizo la inscripción del fideicomiso, sí, porque ahí no es oponible a terceros. En el caso de un plazo del fideicomiso, si son en beneficio de hijos menores de edad, si se cuentan los 30 años a partir de la mayoría de edad del menor de ellos. Los 30 años en principio se cuentan a partir de la constitución del fideicomiso, porque si no sería, a ver, si son beneficiarios de hijos menores de edad, si se cuentan los 30 años a partir del... No, los 30 años es a partir de la constitución, los hijos son menores, ¿sí? Durante el tiempo que son menores o hasta los 30 años de plazo de
del fideicomiso los administra el fiduciario, sería. ¿En manos de quién quedan los bienes? Los bienes, en principio, quedan en manos de, o sea, en la primera etapa quedan en manos del fiduciario, o sea, el fiduciario es el que los recibe, y es el que va a administrar. Una vez que finaliza el fideicomiso, los bienes pueden ir o al beneficiario, o puede ser que el beneficiario solamente haya obtenido los beneficios, los frutos de la administración, y los bienes vayan al fideicomisario. Acuérdense que el beneficiario puede ser el fideicomisario puede ser el fiduciante, o sea que pueden volver al fiduciante, no necesariamente. En el caso del plazo del fideicomiso, si son en beneficio, ese ya está. ¿Está entonces? ¿Sí? Bueno, analícenlo con... Lleva un tiempo, o sea, porque el tema no es complicado, pero tiene un montón de detalles, ¿no? Eso mismo. Quedamos así entonces. Escuchen, después les voy a mandar el de fideicomiso financiero, que es el más difícil, que se los expliqué muy rápido, pero les voy a pasar el audio para que lo vean con el esquema ese que está ahí, y la próxima clase lo hablamos. Yo les voy a dar la próxima clase, todo lo que es bancario, como hay 2 o 3 clases que ya están grabadas, les voy a grabar una más, para que esas se las voy a pasar para que las vayan escuchando, y lo que vamos a empezar a ver la clase que viene es garantías, que también entra. Entonces, todo lo que es bancos lo van a escuchar, ¿sí? Grabado, y la próxima clase vemos fideicomiso financiero, lo que les haya quedado, y empezamos con garantías, porque después no nos va a quedar mucho más tiempo, ¿sí? Porque falta garantía y transporte. Así que bueno, chicos, lamento que no escuché ninguna voz, pero bueno, es lo que les tocó. Profe, se silenció Chao. por un segundo. Se hizo largo hoy. Chao, chao, nos vemos.